Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectados por el desasosiego de Pessoa, mentes, almas locas en general. Bienvenidos a este canal que no es un canal, es un libro, es un ensayo, es una publicación científica que lleva por título El origen químico de la moral o El origen de la vida, la versión y la visión de un geólogo. Este libro se terminó de escribir el año pasado, pero como uno nunca deja de estudiar y nunca deja de aprender y sigue llegando información que contribuye a lo que uno ha dicho, entonces este video va a ser un adendum, un corolario o una discusión con respecto al tema. Y surge de una forma bien especial porque como uno ve estos contenidos en YouTube y está estudiando siempre, si bien puede estar lleno de basura, también hay cosas que son muy interesantes. Entonces me llega una sugerencia de un video en que se establece un video de Veritasium en español. Voy a tratar de ponerle referencia en alguna parte. Veritasium en español. Y en ese video el título es Estas proteínas caminan. Que las proteínas caminan. Vaya, vaya, ¿no? Qué sorpresa. Bueno, para mí no. Para mí no. Porque en ese video muestran animaciones de cómo estas proteínas se mueven de forma autónoma, ejecutan funciones que saben lo que tienen que hacer. Las describen como máquinas. MAC. M-A-C. Moléculas que caminan. Entonces, primero que nada, algo se está rompiendo en la biología porque la vida, desde el punto de vista biológico, una de las principales características es que se reproduce. Y estas moléculas son moléculas. Y todo el mundo piensa, bueno, si son moléculas no tienen vida. ¿Qué pasó? Entonces hay un reconocimiento implícito de que estas moléculas tienen vida, pero no biológica, vida química. No lo dicen, no lo establecen, no son explícitos en decir que tienen vida química, pero en el fondo lo están diciendo, porque una molécula que camina, entonces han dejado la pelota dando botes en el área chica y con el estadio lleno. No puedo dejar pasar esta oportunidad en que la ciencia, porque mencionan a un instituto o centro de investigación, y se habla y dan nombres de los científicos que hacen las animaciones y que dicen, bueno, estas proteínas caminan. Entonces, hay un respaldo científico detrás. Entonces, el tema me deja tan cerca que no puedo evitar no hacer algún comentario al respecto. Y lo que yo siempre dije, la biología viene en retroceso. Cada vez va más atrás en el conocimiento y ya llegó al nivel molecular. Pero ahí queda porque no sabe traspasar esa barrera tan etnocéntrica que les impide ver que existe vida en las moléculas. Entonces, algo hay, ¿no? Algo hay en estas proteínas que hace que se muevan, que tengan vida, que ejecuten funciones y que manejen el tiempo porque ejecutan una y después cuando todo cambia empiezan a ejecutar otra. O sea, empiezan a mover otras proteínas, pero proteínas. Entonces, primero que nada, hay que establecer qué es una proteína. Una proteína y todas las proteínas
de todos los seres vivos del planeta y del universo están hechos a partir de 20 aminoácidos. 20 aminoácidos constituyen las proteínas de todos los seres vivos. Y cuando uno junta varios aminoácidos, 50, digamos, y es lo que establece la ciencia más o menos para llamarlo proteína, un polipéptido, 50 aminoácidos juntos constituyen una proteína. Pero todas las proteínas están hechas de estos mismos 20 aminoácidos. Entonces, algo hay en estos aminoácidos que les otorga la propiedad de que tienen vida. Porque por algo se mueven y ejecutan funciones. Entonces, ¿qué hay en esos aminoácidos? Y yo en un capítulo les presenté a la glicina como la primera molécula químicamente viva del universo. ¿Y qué era la glicina? El aminoácido más esencial de todos, que no tiene un radical. En vez de un radical, tiene un hidrógeno. Pero todos los aminoácidos tienen en su extremo a esta molécula, que tiene por un lado amino, que se llama aminoácido, amino, y por el otro lado tienen un grupo carboxilo, un carbono con 2 oxígenos y un hidrógeno. Eso se entiende como un carboxilo. Este lado tiene propiedades ácidas y este lado tiene propiedades básicas. Que en realidad la molécula, si la establecemos como tal, es esta. Grupo amino con 2 hidrógenos y por este lado los 2 oxígenos, uno de los cuales tiene un hidrógeno. Entonces, esta molécula fue una de las primeras que aparece en los experimentos de Miller y Urey, en el año 1953, creo que es. Y esta molécula también aparece en un meteorito, Murchison, que se escribe Murchison. Murchison en Australia analizaron el contenido del meteorito y encontraron glicina. O sea, están ya en los meteoritos que ya llegan a la Tierra esta molécula y además surge de forma espontánea en los experimentos de Miller y Urey. Se crea de forma natural, espontánea. No es exclusiva de este planeta. Entonces, esta molécula es clave para entender la vida. ¿Y por qué es tan clave para entender la vida? De hecho, esta molécula es la vida. Y una de las razones por las cuales yo dije siempre que este libro no se iba a escribir sobre papel, porque el papel no me permite mostrar cosas que acá sí. Porque siempre se dibuja esta molécula de forma plana. Nitrógeno, a 180 grados ponen un carbono, después recto, otro carbono, y después sacan los oxígenos a 120 grados. La molécula no es así. Fíjense bien cómo es. Yo no la puedo poner plana en ningún momento. Entonces, ese es el impedimento técnico por el cual necesito que veas esta molécula.
y necesito que entendamos cuáles son las propiedades de esta molécula en general que le otorgan la propiedad de tener vida química, de hacer que se junten moléculas con moléculas y formen proteínas y que estas proteínas caminen y que ejecuten funciones. Porque la pregunta que se hacen todos los etnocentristas es, bueno, ¿quién las maneja? ¿Quién las ordena? ¿Quién? Y cuando tú dices ¿quién?, estás pensando en una persona. Te está saltando 4.250 millones de años porque tú quieres ver quién las mueve. O que la biología las mueve. No. Entonces, hay propiedades en estas moléculas que cuando uno las entiende, te das cuenta de que esta es una máquina viva. Lo primero que yo mencioné fue, perdón, se me acaba de caer Lo primero que yo mencioné fue que esta molécula tenía resonancia. ¿Y qué era la resonancia? En el grupo carboxilo, un oxígeno está unido al carbono, llamémosle en este caso B, con un doble enlace. Y el otro oxígeno está unido a un hidrógeno, lo cual se transforma en un alcohol, un enol. Entonces tenemos un ceto y un enol. Y está en equilibrio, porque el doble enlace está aquí. Pero la resonancia, ¿qué dice? Que cuando el campo magnético se mueve, los electrones cambian su posición. Y al cambiar su posición, este doble enlace fácilmente se puede producir en este otro oxígeno. Y si el doble enlace ya no está aquí, sino que está acá, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que soltar el hidrógeno? Cuando suelta el hidrógeno, y se tiene que venir acá ahora porque la carga negativa está en este oxígeno. Entonces, tiene que cambiar. Y cuando cambia de aquí a acá, y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Yo tengo acá un átomo de hidrógeno y acá tengo un doble enlace. Enlace simple y un átomo de hidrógeno. La resonancia dice que la carga se va acá. Por lo tanto, este oxígeno se forma en un ceto, doble enlace, y este se extiende y queda con una carga negativa. Por lo tanto, el hidrógeno que estaba en esta posición ahora se va hacia mi mano porque tiene una carga negativa y mi mano va hacia el hidrógeno. Hay un movimiento mecánico. Tomo el oxígeno, el hidrógeno. Después la resonancia hace que la carga se venga acá. Y la carga negativa queda en esta mano. Y va hacia el hidrógeno. Cambia y va hacia el hidrógeno. Cambia y va hacia el hidrógeno. La resonancia se transforma en un movimiento mecánico del grupo carboxilo. Se tira en la pelota.
Entonces el grupo carboxilo tiene este tipo de movimiento debido a su resonancia. Entonces la molécula en esta parte se mueve, vibra. ¿Cuántas veces por segundo? Depende de la onda electromagnética, porque si es luz es una frecuencia y si es calor es otra, pero muchas veces la molécula no está quieta. Ese es el grupo carboxilo. ¿Qué pasa ahora con el grupo amino? El grupo amino, en esta posición amino, está en una posición plana. Es lo que se conoce como hibridación sp2, plana. Y esta es posición sp3, como una pirámide trigonal piramidal. ¿Se fijan que están hacia un costado? Y acá están en un plano. Entonces la posición sp2 del nitrógeno, cuando es amino, es plana. ¿Qué podría estar si yo la protono en este momento? Pasa a sp3 y estos dos hidrógenos que están aquí cambian de posición. Si yo quito el protón, se pueden transformar en sp2. Si lo protono, sp3. Por lo tanto, si está o no protonada, el nitrógeno va a tener una posición distinta. Se va a mover. Entonces, el grupo carboxilo tiene movimiento mecánico debido a la resonancia electrónica del grupo ceto con el enol. Y el grupo amino tiene una especie de resonancia, pero si se protona o no se protona. Tiene esa facilidad, que lo discutí en algún capítulo, por su forma. Puede pasar de sp3 a sp2 y a sp3 en el otro sentido. Entonces es muy móvil. Entonces, ya con esas dos propiedades, esta molécula tiene movimiento en ambos extremos, en el grupo amino y en el grupo ácido o carboxilo. Se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque el campo electromagnético está en función, en constante oscilación. Y esa oscilación hace que la molécula se esté moviendo. No es una molécula fija, no es estable, no es lineal, como lo dibujan en los libros. No necesita comer o tener energía porque el ambiente hace que se esté moviendo permanentemente. Esta molécula se mueve. Y la tienen en un extremo todos los aminoácidos, por eso se llaman aminoácidos. ¿Qué otra propiedad tiene esta molécula? Que depende también del pH. Y eso es algo que en algún momento apareció, lo leí, lo escuché, pero no le di tanta importancia en aquel momento. Pero ahora sí. Entonces tiene que ver con algo que se llama el suiterión. Entonces, esta molécula en ambiente ácido, es decir, muchos protones, pH bajo, se encuentra en esta forma. Amonio, que está protonado, por lo tanto tiene una carga positiva,
Porque en el amino está equilibrado, pero cuando está en forma de amonio, tiene un protón de más. O sea, el nitrógeno tiene carga positiva. Y el grupo carboxilo, donde está la carga negativa, está el hidrógeno, por lo tanto, está neutra. Pero el hidrógeno se mueve, pero neutra. Por lo tanto, esta molécula glicina a pH bajo, ambiente ácido, y bajo el punto pK, se llama punto pK1. Bajo ese punto, esta molécula se encuentra en esta posición. Por lo tanto, la molécula tiene una carga positiva. Ambiente con muchos protones, carga positiva. En algún momento, si el pH empieza a subir, pasado el punto pK1, empieza a aparecer otra molécula, que es la misma, pero cambia su forma, su disposición. Empieza a aparecer el famoso suiterión. ¿Y qué es el suiterión? La molécula pierde un protón. Los oxígenos quedan libres y el doble enlace cambia de un lado a otro, pero ya no hay hidrógeno o protón que le esté dando ese movimiento. A algunas moléculas, porque el citorión ya no juega con el hidrógeno, pero las otras sí, y están las dos presentes sobre el punto pK1. Cuando el pH llega a un nivel intermedio entre el pK1 y el pK2, solamente existe el suiterión, es decir, la molécula es de esta forma. Tiene una carga negativa en el grupo carboxilo porque le falta el hidrógeno, y tiene una carga positiva en el grupo amonio porque tiene un protón de más. Pero el equilibrio es cero. Por eso se llama punto isoeléctrico. Todas las moléculas son en ese momento suiterión, en ese punto, con resonancia de la carga negativa, pero la molécula tiene una carga negativa acá y una carga positiva en el grupo amonio. ¿Qué ocurre cuando el pH comienza a subir y se transforma en algo más alcalino? Cuando llega, mientras se acerca al punto pK2, empieza a coexistir el suiterión con esta misma molécula el grupo carboxilo sigue siendo negativo, pero ahora empieza a aparecer esta molécula. ¿Qué diferencia tiene? Que ya no es amonio, es amino, tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, aparece con carga negativa en general, pero ya el nitrógeno no tiene carga positiva. Algunas moléculas, estamos entre el punto isoeléctrico y el pK2. Coexisten ambas. Mientras más yo me acerco al pK1, más moléculas, menos suiterión voy a tener. Y pasado ese punto, el suiterión desaparece. Y lo que queda es ahora solamente este tipo de molécula. Esta forma isomérica.
entonces la carga total de esta molécula es negativa. El nitrógeno no está protonado, como tampoco lo está el grupo carboxilo. Carga general, -1. Entonces, dependiendo del pH, podemos pasar desde glicina, o es válido para todos los aminoácidos en realidad, pero con carga positiva en el nitrógeno, con carga neutra en el punto isostático, a una carga negativa sobre el pK2 en ambiente alcalino. La misma molécula, la misma. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que aparte de tener resonancia, tanto en el lado carboxilo como o resonancia positiva en el lado amino, que se mueve de SP2 puede pasar a SP3, la molécula por ambos lados se mueve y pasa desde ser positiva en un lado, amino, a ser negativa en el lado carboxilo. Hay un juego de cargas. ¿Son todos los aminoácidos iguales? No, cada aminoácido tiene sus propios pK1, pK2 y punto isoeléctrico. Pero lo tienen. Algunas tienen más de un punto isoeléctrico porque a su vez tienen otros. Acá, en el carbono A, que está al lado del nitrógeno, viene un radical, otra molécula. Y esa otra molécula muchas veces termina también en un grupo carboxilo. Por lo tanto, la molécula tiene 2 lados carboxilos y uno amino. Entonces cambia la molécula. Y es lo que yo dije siempre de este tipo de moléculas. MAC, Molecule, Alive, Chemically, MAC o movimiento, adaptabilidad y comunicación. Puedo ser positivo o puedo ser negativo o puedo estar en un estado neutro, con todos los puntos intermedios en proporciones mientras van apareciendo, mientras cambia el pH. Y la molécula se mueve, vibra. No es una molécula como la dibujan en el pizarrón, muerta, recta. No. Entonces todos los aminoácidos tienen esa propiedad. Diferentes pK, ok, pero se mueven. Entonces que me digan a mí proteínas que caminan. Entonces, con esta molécula, cuando el grupo amino, que es el lado positivo, se junta con otra molécula, el grupo carboxilo, este OH que se forma acá, vamos a poner el grupo carboxilo de una molécula se junta con el grupo amino de otra, y en ese momento este OH se junta con este protón y forman H2O, una molécula de agua, que se desprende o que se forma a partir del enol del grupo carboxilo y un protón del grupo amino, y se une el carbono B con el nitrógeno y genera una molécula de agua. ¿Por qué se produce eso? Bueno, porque hay tautomería
y lo pueden ver en Breaking Bad, tautomería cetoenol, que se produce con mucha facilidad. Entonces, una proteína libera este OH y la otra en el amino libera un protón, se desprotona, forma una molécula de agua y el carbón se une con el nitrógeno. Eso es lo que se conoce como un enlace peptídico. Y lo que se genera es un dipéptido, la proteína. Entonces, no solamente se mueven y están vibrando y pueden cambiar su forma o cargas positivas o cargas negativas, sino que además se unen entre sí, estas moléculas. Va a depender de los radicales y los puntos que tengan de pK1 y pK2, pero se van a unir. Si se juntan 10, tenemos un oligopéptido. Si se juntan 50 en cadenita, vamos a tener un polipéptido, una proteína. ¿En qué va a consistir entonces la proteína? En un hilo conductor donde los grupos aminos y ácidos se empiezan a ensamblar entre sí, forman una gran cadena o columna vertebral o espina dorsal si ustedes quieren. Entonces queda amino, carbono A, que viene con el radical, carbono B, que tiene un grupo ceto, nitrógeno. Carbono B, radical, carbono A, radical, carbono B, ceto, nitrógeno. Carbono B, radical, distintos radicales. Carbono B, ceto, nitrógeno. Y sigamos. Esa es la conducción, el hilo conductor, la columna vertebral de esta proteína, con distintos radicales que tienen otras propiedades, pero así se forma una proteína. Y es bueno visualizar eso porque el esqueleto, la forma central, teniendo grupos cetos, nitrógenos con esta facilidad de captar unos protones, es muy similar a lo que sería una columna vertebral, el eje que define la proteína. Entonces, si cada parte del eje por separado tiene este movimiento, la glicina, ¿qué va a ocurrir cuando se junten 50? ¿Por qué se mueven las proteínas? ¿Por qué caminan? Ninguna sorpresa para mí, ninguna. Me entregaron información a un paso de distancia, porque yo vengo del lado de los meteoritos, del cosmos, de los elementos, del nitrógeno, del amoníaco, el agua, el metano, y llego a la glicina, y la biología viene en retroceso, y se da cuenta de que las proteínas se mueven y caminan. Entonces, están ratificando lo que he estado diciendo todo este tiempo. Ellos implícitamente reconocen que las proteínas tienen vida química. ¿Y qué estoy diciendo yo? Que la glicina, el más elemental de los aminoácidos, tiene vida química. Por todas esas propiedades. Entonces se juntan. Estamos hablando de exactamente lo mismo. Y es en este momento en que yo me encajo con todo lo que dice la biología y siga usted el camino ahora. Sígalo. Porque ya está hecho. Porque ellos tienen todo el camino trazado en retroceso. Era cosa de tiempo que en algún momento se quedan investigando y por qué las proteínas caminan. Y van a tener que llegar sí o sí a por qué caminan. Y van a tener que darse cuenta de que existe la vida química. Y van a tener que reconocerlo. Pero les cuesta, y lo sé. Porque tenemos esa concepción de que la vida es algo como nosotros somos. Y somos dioses y somos lo más grande. No.
Siempre se ha hablado, en otras informaciones, pero se han dado, habla de la partícula de Dios, que en realidad está mal traducido porque es Godam particle, endemoniada, pero la traducen como la partícula de Dios. No. La glicina es la partícula Dios, la que genera toda la vida en este planeta y en cualquier planeta donde se den las condiciones para que exista. ¿Y tienen que ser exactamente las mismas de acá? No, no. Porque Plutón, hace poco se liberaron unas imágenes en que tiene océanos de nitrógeno. Oh. Y tiene fuentes de calor interna. Oh. ¿Puede existir vida química? Sí. Porque en algún momento en ese océano congelado de nitrógeno, en alguna parte abajo, tiene que existir calor de modo que se transformen en fluidos y va a ocurrir exactamente lo mismo. Mientras exista glicina, hay vida. Y se da de forma natural. La vida química no es un fenómeno, es una constante. Otra característica de la vida que uno dice, bueno, pero biológicamente se tienen que reproducir estos seres vivos para ser considerados como seres vivos. Y una cosa que me llama mucho la atención viendo el ciclo de Krebs, en que parten con piruvato, es un azúcar, una molécula relativamente tonta, que no tiene mayor resonancia ni actividad, no, es un simple azúcar. Pero en el proceso participan muchas moléculas, muchas proteínas, enzimas. Cuando uno habla de una enzima, uno está hablando de una proteína. Y participan. Aparece glutamato y otras cosas más, pero en algún momento del ciclo, la biología se centra en la generación de energía. Y en alguna parte del ciclo se genera un GPT, guanosidin trifosfato. ¿Qué es el guanosidin trifosfato? Guanosidin es una molécula que tiene resonancia, que tiene aromaticidad, que está unida a una ribosa, que dependiendo del grupo ceto se cicla o no se cicla y la ribosa se mueve, y a 3 grupos fosfato, lo que se conoce como un nucleótido. Es una molécula viva. Es algo así como de segunda generación, porque la primera molécula viva son los aminoácidos. Y cuando ya hablamos de base nitrogenada, estamos hablando ya de algo mucho más complejo. Un anillo de partida, o 2 anillos unidos entre sí, que forman parte del ARN. Y el ARN es una comunicación gigante, es una macromolécula que tiene sentido, que lleva información y que está presente en todos los procesos biológicos. Cuando uno cambia la visión de cómo son estas proteínas y cómo funcionan, ya sabemos que caminan, que tienen vida, toda la biología cambia. Porque nos tenemos que mudar ahora a la química, a la vida química. Y las funciones, todas las funciones que se ejecutan en todos los seres vivos son químicas. Y lo que siempre dije, la química, vida química, da origen a la biología y no la biología a la química. Y esto lo demuestra y lo comprueba.
Fíjense en la forma de dos glicinas. Y cuando yo tomaba los dos carbonos y el nitrógeno y los juntaba, se forma un hexágono. 4 carbonos y 2 nitrógenos forman un hexágono. Si hay dobles enlaces y si está el nitrógeno en posición sp2, el par de electrones que tiene pasan a formar parte de la nube pi y se puede formar la aromaticidad. Y ya tenemos ahora una supermolécula. Más o menos como juntando dos glicinas, ya tenemos una base nitrogenada. El camino está trazado. Tenemos que cambiarnos los lentes, limpiarlos un poquito y empezar a ver más. La vida parte de forma natural con la glicina y continúa con las bases nitrogenadas. Y como yo siempre lo dije, el factor de complejización. Se crean nuevos estadios, nuevas realidades a partir de lo que tenemos preexistente. La glicina surge a partir de 2 moléculas de metano, 2 moléculas de agua y una de amoníaco. Tira hasta las proporciones áureas. 1, 2, 2. Quedan 5. Y esas moléculas después dan origen, factor de complejización, a todos los aminoácidos. Y todos los aminoácidos dan origen a enzimas o moléculas que reaccionan. Se complejiza. Bases nitrogenadas. Y con las bases nitrogenadas, ARN. Con ARN, máquinas de producir protones y electrones, tejidos, mitocondrias. Todo a partir de estos mismos elementos. ¿Podrá existir un lugar en este universo donde no tengan en la tabla periódica nitrógeno, oxígeno y carbono? Imposible. La vida es una constante, no es una excepción ni un fenómeno. Si analizamos solamente nuestra atmósfera, ¿dónde está el agua? En los océanos, en los ríos, en todas partes. ¿Dónde está el nitrógeno? Entre tú y yo, en el ambiente, en el aire. El 78% del nitrógeno está entre tú y yo. ¿Y dónde está el carbono? En ti y en mí, porque estamos hechos de carbono. El carbono en la atmósfera es algo así como 0,04%. Y todas las plantas de este planeta se generan a partir de ese 0,04% de carbono, CO2. ¿Y dónde está el resto? En las plantas, en los animales, en todas partes. Ahí está el carbono. Se nos olvida porque tendemos a sacarlo de la materia. Pero no olvidemos que a 0 grados todos son gases o fluidos. Y entre 0 y 100, una parte es agua, otra parte es agua en gas, como gas. La reacción se va a producir y se produce. Bueno, hasta aquí este capítulo. Espero no haberme dado demasiadas vueltas, pero creo que ya no puedo evitar recurrir a términos demasiado científicos. He tratado lo posible de humanizar la información de modo que la persona lo pueda entender, pero tengo mis límites también.
Espero que se haya entendido. Los que saben de ciencias, revisen. Voy a tratar de poner todas las referencias en el video para que lo puedan buscar y entender qué es el punto isoeléctrico, el pK1, el pK2, los enlaces peptídicos, la resonancia. La vida parte con la glicina. Eso lo tengo muy claro. Es una sumatoria de repetir el mismo proceso a partir de la glicina. Glicina, alanina, enlaces peptídicos, proteínas, y de ahí el camino está hecho. Siga la huella. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Espero haber sido un aporte para la ciencia. No olviden que esta es una publicación científica. Es la visión de un geólogo, que no es biólogo, no es físico, no es químico, pero que se ha dedicado a estudiar todos estos fenómenos y a verlos de distintos puntos de vista. El origen químico de la vida, el origen químico de la moral. Bueno, si aparece más información y algo que discutir, haré otro video. Por ahora me despido. Suerte a todos y espero que les haya gustado. Adiós.